Muy buenas tardes, apreciados y apreciadas cursantes. Bienvenidos nuevamente a nuestro módulo de castellano. En esta oportunidad y al tiempo de también alentarles a que estemos completando todos los ejercicios, todas las tareas, todas las lecturas y todas las orientaciones que están en la plataforma. En esta oportunidad vamos a desarrollar una nueva clase, para lo cual les invito cordialmente a unirse a esta clase. Bien, en esta oportunidad vamos a desarrollar la semántica, el campo semántico y las relaciones semánticas. Para introducirnos al mundo de la semántica es lógicamente muy importante conceptualizar a la semántica. Y la semántica no es otra cosa sino la parte de la lengua, en este caso de la lengua castellana, que se ocupa del estudio del significado de las palabras. Para darle una mayor conceptualización, vamos a usar una comparación de la semántica con la sintáctica, la palabra que ustedes seguramente con la cual están relacionados es la sintaxis, ¿verdad? La sintaxis estudia la estructura de la lengua, es decir, por ejemplo, la estructura de una oración, dónde está el sujeto, dónde está el predicado, etcétera, etcétera. Entonces, estudia la estructura de las palabras. Y la semántica lo que aborda, de lo que se preocupa, es de estudiar el significado de las palabras. Entonces, la semántica es la parte de la lengua que se ocupa del significado de las palabras. Antes de empezar, siempre tenemos que recordar que todo signo lingüístico tiene tres elementos muy importantes que tenemos que interpretar y incorporar a nuestro proceso de comunicación. Tiene por un lado un significante, que es la parte material del signo. Tiene un significado, que es la parte inmaterial, es decir, la imagen mental que tenemos y que nos sugiere el significante cuando escuchamos o leemos. Y un referente, es decir, un elemento real al que nos referimos y al que se refiere el significante y el significado. Fíjense que en este cuadro que podemos apreciar ahí, el significante, que es la parte material del signo, está representado por la palabra mesa, que está compuesto por letras que para nosotros, digamos, al leerlo en su conjunto, dice mesa. Y el significado de la palabra del signo mesa es la parte inmaterial que tenemos grabado en la mente. Cuando decimos mesa, lo que se nos representa en la mente es una figura de una mesa y por tanto ahí recién tiene un significado. De lo contrario, sería o caería en el campo abstracto, digamos. Y el referente es el elemento real al que nos referimos o al que se refiere el significante y el significado. Entonces, todo signo lingüístico tiene un significante, tiene un significado y tiene un referente, que es el elemento real al que se refiere el significante y el significado. Antes de continuar, conviene aclarar dos términos que son diferentes y que muchas veces se confunden, ¿verdad? Que son el campo semántico y la familia léxica, ¿verdad? El campo semántico es un conjunto de palabras que guardan relación unas con otras y que tiene que ver con la construcción de lo que para nosotros asociamos con ciertas palabras y ciertos términos, ¿verdad? Cuando decimos, por ejemplo, justicia electoral, tenemos nuestro campo semántico que nos lleva inmediatamente a
tribunales, a juzgados, nos lleva a institutos de enseñanza como el IPEL, nos lleva a las diferentes dependencias que existen en la justicia electoral, nos llevan a los términos que exactamente están vinculados con esa frase o con esa palabra. Entonces, el campo semántico es un conjunto de palabras que tienen relación entre sí, porque todas ellas se refieren a un mismo tema. Por ejemplo, cuando decíamos justicia electoral, o por ejemplo, para ir a algo más sencillo, el campo semántico de calzado es zapatos, sandalias, babuchas, chancletas, zapatillas, mocasines, botas. Es decir, palabras que tienen relación entre sí porque todas ellas se refieren a un mismo tema. El campo semántico de tienda, por ejemplo, es dependiente, producto, vendedor, cliente. Es decir, es un campo grande en el cual caben todos los términos y todas las palabras que se refieren a una en particular. Sin embargo, la familia léxica se diferencia del campo semántico porque es el conjunto de palabras relacionadas entre sí por compartir un mismo lexema, ¿verdad? Por ejemplo, la familia léxica de hierro comparte un mismo lexema con herrero, herradura, herramienta, herraje y otros términos, herrería, ¿verdad? ¿Por qué? Porque comparte un mismo lexema, es decir, una parte de esa palabra que es compartida por otras que forman parte de la misma familia léxica. Hay que añadir también otro término que quizás puede confundirnos también a la hora de hablar del campo semántico y que tiene que ver con el campo asociativo, que es el conjunto de palabras que asociamos debido a la cultura o al contexto. Lógicamente que es este término, el campo asociativo, es mucho más amplio y abierto que los dos anteriores, pero no tenemos que confundir ni con la familia léxica ni con el campo semántico. El campo asociativo, por ejemplo, de deporte, el campo asociativo de deporte es fútbol, publicidad, que no necesariamente forma parte de fútbol, por eso es mucho más amplio, empresarios, marketing, un montón de elementos que configuran un campo mucho más amplio que el campo léxico y que el campo semántico. A eso nos referimos cuando le damos el término de campo asociativo. En cuanto a las relaciones semánticas, se establecen o se determina a través de las relaciones que se establecen entre las palabras de oposición, de significado. Por ejemplo, un término vinculado a las relaciones semánticas es la monosemia, ¿verdad? Aquí es muy importante que podamos entender que necesariamente no buscamos que aprendamos de memoria estos términos que aparentemente son difíciles de comprender, pero sí es muy valorado y se aprecia muchísimo el hecho de que podamos ir incorporando en nuestra cotidianeidad por lo menos los contenidos o los significados o las características de estas relaciones semánticas. En el caso de la monosemia, son palabras que tienen un único significado o acepción. Por ejemplo, cuando decimos pan, hierro o cuchara. Mono de una, mono viene de uno solo y semia de significado. Entonces, palabras que tienen un único significado o acepción. Y la polisemia, poli viene de varios y semia de significados. Son palabras que tienen varios significados. Por ejemplo, banco puede ser un banco para sentarse, puede ser un banco de dinero o puede ser un banco de peces. Entonces son palabras
polisémicas. Existe también lo que se denomina como homonimia, que son varios significados asociados a una sola palabra y que se origina por la confluencia de formas entre varias palabras que eran diferentes en origen, de modo que sus diferentes significados no guardan relación, ¿verdad? Varios significados asociados a una sola palabra. Por ejemplo, homo significa igual, nimia viene de significado o de nombre también. Entonces, son varios significados asociados a una sola palabra. Es una sola palabra que tiene varios significados. Hay diferentes tipos de homonimia, ¿verdad? Eso es muy importante de establecer también. Ahí está la homografía, cuando existen mismas letras y mismo sonido. Por ejemplo, cuando decimos carpa y nos referimos al pez, y carpa cuando nos referimos a la cubierta, o vino cuando nos referimos a la bebida, y vino cuando nos referimos al verbo venir. Es una misma, se utilizan las mismas letras y tienen el mismo sonido, ¿verdad? La homofonía son diferentes letras y un mismo sonido. Por ejemplo, vaya, cuando nos referimos al fruto, usamos con la B larga, y vaya, cuando nos referimos al verbo ir, usamos, o para referirnos al verbo ir, usamos la B corta. Basto con B larga, cuando nos referimos a lo tosco, lo vulgar, y vasto con B corta, cuando nos referimos a algo grande, inmenso, inconmensurable. La paronimia es la relación que se establece entre dos términos parecidos, aunque no sean idénticos y de significados diferentes. Por ejemplo, cuando decimos absorber y tenemos otra palabra que es absolver, ¿verdad? Es una relación que se establece entre dos términos que son parecidos. Absorber y absolver tienen, se parecen, digamos, son palabras parecidas, pero no son idénticas, y lógicamente tampoco tienen significado similar. Adaptar y adoptar también existe paronimia. Especia y especie, docena y decena son términos parónimos, ¿verdad? Eso es muy importante. Entonces, hay una relación que se establece entre dos términos que incluso pueden presentar dificultades a la hora de pronunciar, y podemos incluso generar confusiones, pero en realidad son términos parónimos, es decir, son términos o palabras similares, pero no tienen el mismo significado, y se escriben de hecho o tienen una estructura totalmente diferente. Entonces, esos son los términos parónimos, aquellas palabras que tienen algún tipo de similitud, pero tienen diferente significado. Entonces, dándole continuidad a la clase, ahora vamos a referirnos a un pequeño material que nos va a ayudar a, digamos, a establecer y a profundizar un poco mejor esto que estamos desarrollando con relación a la homonimia y la paronimia. Uno de los temas fundamentales que se estudian dentro de la lengua y la literatura, y que además nos ayuda a tener un mejor vocabulario y saber diferenciar la pronunciación de palabras, es la homonimia y paronimia. Pero, ¿qué significa cada una de estas? ¿Acaso no es lo mismo homonimia que paronimia? ¿Qué diferencia hay entre la homonimia y la polisemia? A continuación, su explicación. Bienvenidos. Muchas veces, las personas confunden los términos homonimia con paronimia, y no es para menos, ya que en sus definiciones hay una leve diferencia. Cuando se habla de la homonimia,
nos referimos a las palabras que se pronuncian igual, sea que su escritura es equivalente o no. Es por esto que existe una subdivisión dentro de este tema, las palabras homógrafas y las homófonas. Veamos cada una de estas. Homógrafas. Las palabras homógrafas son aquellas que se escriben igual, pero tienen un significado distinto. Homófonas. Las palabras homófonas, en cambio, son aquellas que tienen una igual pronunciación, pero tanto su escritura como significado son distintos. Veamos los siguientes ejemplos. Vino y vino son palabras homógrafas, porque se escriben igual, pero tienen significados diferentes. La primera expresión, vino, hacemos referencia a una bebida alcohólica. Por ejemplo, mi familia compró un delicioso vino para la cena de Navidad. En la segunda expresión, vino, hacemos referencia a una conjugación del verbo venir. Por ejemplo, ayer vino a visitarme Alicia porque me encontraba un poco mal de salud. Ahora, las palabras Asia y Asia son homófonas porque tienen una igual pronunciación, pero su escritura y significado son distintos. El primer vocablo Asia hace referencia al continente. Por ejemplo, siempre he tenido el sueño de viajar a Asia y conocer nuevas culturas. A diferencia del segundo vocablo Asia, que es una preposición que indica la orientación física de un objeto o de una persona. Por ejemplo, pienso que ya nos perdimos. Entonces, ¿qué camino nos llevará hacia la salida? Cabe recalcar que también se puede uno confundir con las palabras polisémicas, pero para que no exista este caos, vamos a diferenciar en este momento de las palabras homónimas. Las palabras polisémicas son aquellas que tienen varias acepciones dentro de una misma entrada en el diccionario, a diferencia de las palabras homónimas que tienen varias entradas en el diccionario, es decir, aparecen algunas veces en este instrumento con distintos significados. Por ejemplo, la palabra banco vamos a encontrar con una sola entrada en el diccionario, pero con algunas acepciones, haciendo alusión a un asiento, como una entidad financiera, como un conjunto de peces, entre otras. Hecha esta explicación, se nos hará más fácil la diferencia entre vocablos homónimos y parónimos. Entonces, la pequeña diferencia que tienen los homónimos de los parónimos es que en las palabras parónimas su pronunciación es parecida, mas no igual, a diferencia de las homónimas. Veamos un ejemplo. Actitud y aptitud. Estas son palabras parónimas porque su pronunciación es parecida y su escritura es diferente, por ende, su significado también será distinto. Veamos otros ejemplos. Afecto y efecto. Afecto hace alusión a un cariño o una estima por alguien. Efecto, en cambio, es el resultado o consecuencia de algo. Apertura y abertura. Apertura es la acción de abrir y abertura es una grieta o hendidura. En conclusión, las palabras homónimas son aquellas que su pronunciación es igual, pero sus significados son distintos. Además, su escritura puede ser igual o no. Las palabras parónimas son aquellas que su pronunciación es parecida, pero tanto su escritura como significados son diferentes. Y las palabras polisémicas son aquellas que tienen una sola entrada en el diccionario, pero con algunas acepciones, a diferencia de las palabras homónimas que tienen algunas entradas en el diccionario y con distintos significados. Espero que este material les haya sido de utilidad. Si les ha gustado el vídeo, dejen su like y pongan en los comentarios qué otros temas de la lengua y la literatura les gustaría que trate. No olviden de leer y aprender cada día un poco más. Un libro es un regalo que puedes abrir una y otra vez. Garrison Keillor. Les mando un fuerte abrazo y nos vemos en el próximo vídeo. Chao. La semántica se refiere al significado de las palabras y la sintáctica, la sintaxis, tiene que ver con la estructura, digamos, de las palabras
de las oraciones y de la lengua en general. Entonces, lo que estamos estudiando hoy tiene que ver con ese campo de los significados y por eso estamos viendo términos que guardan relación principalmente a las diferencias que existen en cuanto al significado de las palabras y a la carga subjetiva y de significantes que nosotros, los hablantes, les damos a esas palabras. Y aquí es muy importante tener en cuenta lo siguiente: siempre en un curso como este, en un curso de lengua castellana, tenemos que tener en cuenta que la masa de hablantes, es decir, nosotros y la comunidad de hablantes, es la que siempre va a ir determinando, digamos, el uso de la lengua. Está la Real Academia Española que está, digamos, reglamentando todos los procesos, está observando, está dejando sentado conceptos y principalmente significados de las palabras, pero la que va a determinar en su conjunto qué tipo de términos son los válidos va a ser finalmente la comunidad de hablantes, es decir, la fuerza que la masa de hablantes, es decir, los usuarios de una determinada lengua, puedan, digamos, ir marcando como normas de uso de la lengua. Bien, continuamos entonces con nuestra clase sobre semántica. Y ahí nos vamos a referir a la sinonimia, que es la relación entre dos términos de significados similares e intercambiables en el discurso. La sinonimia estricta, por ejemplo, esposo, marido, incansable, infatigable, es muy rara en las lenguas. La parcial es mucho más frecuente. Por eso vamos a estudiar algunos tipos de sinonimia. Entonces, teniendo en cuenta que la sinonimia, entonces, es la relación que existe entre dos términos. Podemos usar incluso aquí el término palabra, entre dos palabras que tienen significado similar y se pueden intercambiar incluso en el discurso sin que varíe, digamos, como se dice en la matemática, el valor del producto, el resultado, digamos. Entonces, tipos de sinonimia. La sinonimia conceptual, cuando los términos relacionados remiten al mismo referente y significan exactamente lo mismo. Cuando yo digo asno y borrico, son términos relacionados que me remiten al mismo referente y significan incluso exactamente lo mismo. Eso es la sinonimia conceptual. Luego está la sinonimia contextual. Siempre aquí es muy importante que conceptualicemos un poco lo que es el contexto. Cuando usamos el término contexto, estamos entendiendo de todo aquello que está rodeando al texto. Por eso decimos contexto, todo aquello que está rodeando al texto. Es decir, hay términos que tienen un significado dependiendo de lo que se está hablando alrededor de esa frase o de ese texto. Entonces, eso también se traslada a la sociología, a la política, pero principalmente tiene un concepto técnico desde el punto de vista de la lengua castellana. Un contexto es todo lo que rodea al texto, todos los elementos que me dan a entender algo de una forma y no de otra manera. Entonces, la sinonimia contextual, en la sinonimia contextual los términos relacionados pueden conmutarse, es decir, pueden intercambiarse únicamente en determinados contextos. Fijémonos en estas tres frases donde la palabra pesado necesita diferentes sinónimos para lograr expresar la misma idea. Por ejemplo, no es recomendable comer legumbres para cenar, son pesadas.
En este caso, la palabra pesada significa, desde el punto de vista semántico, como indigestión, ¿verdad? Ahora, en la siguiente oración, si se fijan, cuando se dice no soporto a Juan, es tan pesado, ya de acuerdo a ese contexto cambió, digamos, el significado o la semántica de la palabra pesado. En este caso, la carga, el significado que le queremos dar es de cansino. No soporto a Juan, es tan pesado, ¿verdad? Entonces, es cansino Juan, ¿verdad? En guaraní se dice hipojí, ¿verdad? Entonces, no es más el significado de indigestión, sino es otro tipo de significado porque tiene que ver con el contexto en el cual está expresada esa frase. Trabajar de camarero es pesado. Estamos diciendo que es duro, que es arduo. Entonces, se dan cuenta que en las tres oraciones estamos usando la misma palabra, pero tiene significado contextual diferente. En una significa pesado, significa indigestión. En la otra significa cargoso, que tiene un mal carácter. Y en la tercera definición tiene un diferente significado. Significa pesado, de trabajar duro, de trabajar arduamente, ¿verdad? Entonces, de eso se trata un poco la sinonimia contextual, de darle el significado de acuerdo al contexto o cómo está expresado, en qué contexto está expresada la frase o la oración. También tenemos la sinonimia de connotación. En ese caso, los términos relacionados están cargados de valoraciones subjetivas, tanto que se pierde el significado objetivo. En muchos casos son metáforas, ¿verdad? Cuando decimos, por ejemplo, Lope de Vega fue un monstruo en la historia de la literatura, no estamos diciendo que Lope de Vega es un monstruo de carácter o un monstruo de aspecto monstruoso, ¿verdad? Lo que estamos es dándole lo que en la lengua castellana se llama connotación, ¿verdad? Que es una valoración subjetiva de lo que yo creo que es ese objeto o esa persona. Tanto es así que se puede perder el significado objetivo, ¿verdad? En muchos casos, por eso se dice que son metáforas. Es un monstruo de la literatura o de la historia de la literatura. Lo que queremos decir entonces es que Lope de Vega fue un genio, ¿verdad? Entonces, de eso se trata la sinonimia de connotación. También tenemos la antonimia, ¿verdad? Que es la relación que mantienen dos palabras de significados opuestos. Ahora, hay varios tipos de antonimia, pero estas son las más importantes. Una antonimia que es incompatible, una antonimia incompatible, por ejemplo, vivo, muerto, juventud, vejez, ganar, perder, son antonimias incompatibles, no pueden coexistir, digamos. Hay una antonimia que es gradativa, por ejemplo, caliente, templado, frío, bien, regular, mal, y son tipos de antonimia. Y también existe la hiperonimia, que es la relación que se da entre una palabra cuyo significado está incluido en los significados de otras palabras más específicas. Por ejemplo, cuando decimos árbol, es un hiperónimo de almendro, sauce, abedul, varios tipos de árboles, digamos. Entonces, si decimos que hay una hiperonimia, es entonces porque existe una relación que se da entre una palabra cuyo significado está incluido en los significados de otras palabras más específicas. Es decir, estamos hablando de una palabra abarcante, por eso se le dice hiperónimo, porque es grande e incorpora a otras palabras que son mucho más específicas y que no tienen la misma magnitud. La hiponimia
es la relación inversa de la hiperonimia, es decir, el significado de una palabra más específica le contiene todos los rasgos del significado del término más general. Por ejemplo, cuando decimos al contrario del ejemplo anterior, almendro, sauce, abedul, son hipónimos, se dice, hipónimos de árbol. En el término hiperónimo, árbol es la palabra que le contiene, árbol es la palabra que le contiene en la hiperonimia, árbol es la palabra que le contiene, digamos, a los demás términos, ¿verdad? En el caso de la hiponimia, son los diferentes tipos de árboles los que son hipónimos de un término determinado, en este caso árbol, ¿verdad? Entonces, hay una diferencia entre hiperonimia, que es un término, una palabra que le contiene a varias otras palabras, y la hiponimia, que son esas palabras características y que tienen características específicas, las que, digamos, guardan relación con una sola palabra más abarcativa, por llamarlo de una manera. Entonces, prosiguiendo con nuestra clase, vamos a observar un brevísimo video que nos va a servir para fijar un poco mejor estos elementos que fuimos estudiando en la clase de hoy. ¿Cómo están, alumnos? Mi nombre es Diego Salazar Pitfil, profesor de razonamiento verbal, y hoy vamos a desarrollar el tema de la homonimia. Bueno, para empezar vamos a definir el término llamado homonimia, refiriéndonos a esto como una relación que se establece entre aquellos términos que poseen igual escritura o pronunciación. En sí vamos a clasificar esta relación en dos grandes grupos, ¿no? Uno de ellos llamados homografía y el otro llamado homofonía. La homografía, etimológicamente el término proviene de las raíces griegas, la primera de ellas homo, que quiere decir igual, y la segunda grafía, que quiere decir escritura. Definiendo el término, vamos a mencionar que la homografía es la relación que se establece entre términos que poseen igual escritura pero diferente significado. Entonces vamos a ver esta relación mediante un par de ejemplos. Primero, tenemos la relación, por ejemplo, entre lima y lima. En el primer caso, observamos que la palabra lima quiere decir herramienta y en el segundo caso, fruta, ¿no? Observamos que la palabra lima se escribe de igual forma, se pronuncia también igual, pero tiene diferente significado. Es decir, cumple una relación llamada homografía. En el segundo caso, la palabra es pongo, es decir, del verbo poner, y pongo, accidente geográfico. De igual manera, observamos que ambos términos poseen relación de homografía porque se escriben igual, se pronuncian igual, pero tienen diferentes significados. Entonces, el segundo gran grupo vamos a llamarlos como homofonía, es decir, según las raíces griegas, quiere decir homo, igual, y fono, sonido. Definiendo es la relación que se establece entre aquellos términos que poseen igual pronunciación pero diferente escritura y significado. Es decir, la igualdad se va a dar aquí, no solamente, se va a dar solamente aquí en la pronunciación. Por ejemplo, tenemos la palabra hola con H, que quiere decir saludo, y el término hola sin H, que es onda marina. Como ustedes pueden observar, los términos se escriben diferente, tienen diferente significado, pero tienen igualdad en la pronunciación. De igual modo, los términos votar con B, que quiere decir arrojar, y votar con V, que quiere decir sufragar. En ambos casos, los términos se escriben diferente, tienen diferente significado, pero tienen igual pronunciación. Por eso van a cumplir una relación llamada homofonía. Muy bien, ahora vamos a ver algunos ejercicios de aplicación referente a la teoría que hemos observado. Muy bien, ahora vamos a dar desarrollo a los ejercicios aplicativos. En el primer caso, nos están preguntando y nos dicen, determine la relación que se establece entre los siguientes pares de términos. En el primer caso dice presa y presa.
Presa 1 vamos a observar qué significa mujer encarcelada. Y en el segundo caso, presa significa muro de contención. Observamos que ambos términos se están escribiendo igual, se están pronunciando igual, pero tienen diferente significado. Entonces la relación que están cumpliendo ambos términos sería de homografía. En el segundo caso, nos dicen el término 100 con S y 100 con C. 100 con S quiere decir parte lateral de la cabeza y 100 con C, 10 veces 10. Observamos que ambos términos se pronuncian exactamente igual, tienen diferente escritura, pero tienen diferente significado. Entonces, la relación que están cumpliendo es de homofonía. En el tercer caso dice la palabra parte y parte, ¿no? Parte 1 sería fracción o porción y parte 2 sería invitación. En ambos casos observamos que se escriben igual, se pronuncian igual, pero tienen diferente significado. Entonces la relación que estarían cumpliendo nuevamente sería de homografía. Y en el último caso nos dicen hasta sin H y hasta con H. En el primer caso, hasta sin H quiere decir palo de la bandera y hasta sin H es una preposición. Observamos que tienen diferentes significados, tienen diferente escritura, pero tienen igualdad en la pronunciación. Por lo tanto, aquí hay una relación de homofonía. Muy bien, siguiendo, en el ejercicio número 2 ahora nos preguntan ¿qué alternativa no presenta términos en relación de homofonía? Es decir, aquellos términos que tengan igual pronunciación, diferente escritura, pero diferente significado. Es decir, uno de ellos no cumple esa relación. En el primer caso dice vaya con doble L y vaya con Y, ¿no? Vaya con doble L que quiere decir obstáculo y vaya con Y del verbo ir. Observamos que tienen diferente significado, diferente escritura, pero tienen igualdad en la pronunciación. Entonces, esta sí está cumpliendo la relación de homofonía. En el segundo caso dice errar con H y errar sin H. Errar con H que quiere decir acción de colocar una herradura y errar sin H que es equivocarse. Observamos también del mismo modo que tienen diferente significado, tienen diferente escritura, pero hay igualdad nuevamente en la pronunciación. Por lo tanto, también cumple la relación de homofonía. En el tercer caso nos dicen votar con B y votar con V. Observamos que votar con B quiere decir arrojar y votar con V sufragar. También hay diferencia en el significado, diferencia en la escritura, pero hay igualdad en la pronunciación. Entonces observamos que aquí también está cumpliendo la relación de homofonía. En el cuarto caso nos dice aprender y aprehender. Aprender es tener conocimiento y aprehender es coger algo o asir. Es decir, hay diferente significado, pero observamos que no hay igualdad en la pronunciación, porque en el primer caso dice aprender y aquí es aprender, ¿no? Es decir, hay una parecida pronunciación, pero no hay igualdad. Entonces, por lo tanto, esta podría ser nuestra posible respuesta. Y en el último dice rayo con doble L y rayo con Y. Rayo, que es del verbo rayar, y rayo, fenómeno atmosférico, observamos que también cumplen, que tienen diferente significado, diferente escritura, pero hay igualdad en la pronunciación. Por lo tanto, también está cumpliendo esa relación. Entonces, como nos preguntan cuál es el término que no está cumpliendo la relación de homofonía, nuestra respuesta, por lo tanto, sería la letra D, aprender y aprehender. Muy bien, ahora, en el tercer ejercicio nos dice coloca verdadero o falso según corresponda. Dice, letra A, cima y cima son o cumplen la relación de homografía, es decir, cima con C que quiere decir cumbre y cima con S que es abismo. Observamos que hay igualdad en la pronunciación, pero no hay igualdad en la escritura, por lo tanto, no están cumpliendo la relación de homografía, sino de homofonía, entonces sería falso. En el segundo caso nos dicen llama y llama. Llama 1 que podría ser referido al verbo llamar y llama 2 referido al animal, es decir, al auquénido. Observamos que tienen diferentes significados, pero hay igualdad en la escritura y la pronunciación. A eso nosotros le vamos a decir que es relación de homografía, pero acá dice homofonía, por lo tanto también serían falsos.
Peña y piña. Vemos que peña, que es una gran roca, y piña, que es una fruta, no se están escribiendo igual ni se están pronunciando igual, más bien se están pronunciando parecido, ¿no? Y a eso se le llamaría paronimia, no homofonía. Por lo tanto, esto también sería falso. En el tercer caso dice lima y lima. Lima referida a la herramienta y lima referida a la fruta. En este caso estamos observando que hay diferentes significados, hay igualdad en la escritura y también hay igualdad en la pronunciación, y a eso se le denomina homografía. Por lo tanto, esto sería verdadero. Finalmente nos preguntan qué relación cumplen los términos cauce con C y cauce con S. Si usted se da cuenta, ambos términos tienen igual pronunciación, pero obviamente que no son iguales en el significado y tampoco en la escritura. A eso nosotros le vamos a llamar relación de homofonía. Entonces acá nos dice, ¿serán sinónimos o tendrá relación de sinonimia? No. ¿De antonimia? Tampoco. ¿Tendrá relación de homofonía? Sí. ¿De homografía? Tampoco. Y paronimia, no. Entonces nuestra respuesta aquí sería la letra C, ¿no? Es decir, homofonía. Muy bien, eso ha sido todo. Nos veremos hasta en una próxima oportunidad. Muchas gracias. Muy bien, llegamos al final de nuestra clase de hoy, esperando que hayamos podido asimilar estos nuevos términos, estos nuevos conceptos, y que principalmente nos dé una mano en el proceso de comunicación que establecemos cotidianamente, tanto en la escritura como en la oratoria, ¿verdad? Que va a ser una clase, o va a formar parte de una clase posterior a esta. Alentándoles siempre a que sigan completando sus tareas, a que sigan realizando las lecturas que están, digamos, organizadas en la plataforma. Entonces, me despido de ustedes. Muchísimas gracias por la atención y nos vemos en la próxima clase.